En sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios, que en las pruebas y el temor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en él hay salvación. Tiene que saber. Dios nos llama a brillar en un mundo en confusión. Nada igual a Él llevar vida al que perdido está. Por su amor podremos ver que Él sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios, que en las pruebas y el temor el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde, estudiar juntos la palabra del Señor. Una hermosa tarde, ya casi de verano, ya casi de verano. Es que vamos a estudiar juntos la palabra. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe, que envíe el Espíritu Santo y que sea el que nos envíe, nos guíe para aprender bien su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú nos has dado este hermoso día. Sabemos, Padre, que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y te pido y te suplico, Señor, que tú te agrades de los cantos que vamos a entonar en este momento. También, Padre, que tú nos alimentes con tu hermosa palabra. Queremos recibir ese alimento espiritual y que sea, Señor, de provecho a nuestra vida diaria. Pero sobre todo, Señor, a nuestro crecimiento. Queremos estar cada vez más cerca de ti, nuestro crecimiento espiritual. Es a lo que me refiero. Te amo, Padre, te amamos y por eso es que queremos conocerte mejor. Guíanos, Señor, y agrádate de estos cantos.
Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, hermanos, pues es momento de pasar a contestando la pregunta, y la pregunta de hoy se refiere ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, es justo perdón, esta no es la a, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, hay pecado de muerte? ¿Ok? Vamos entonces a proceder en lo que ustedes tienen ahí yo me voy a acomodar aquí. Ok, bueno, ya tiene usted ahí la pregunta. Antes de pasar a la pregunta, déjeme hacer una oración especial por una querida amiga, Leticia Aguilar. Nos acaba de hacer llegar que si podemos orar por ella porque le regresó la epilepsia. Y que no le regrese, perdón, que no le regrese la epilepsia porque le ha dañado mucho. Claro que sí, vamos a tener una oración especial por Leticia en este momento. Padre Celestial, tú eres grande y misericordioso, tú conoces a Leti perfectamente, Señor. Tú la trajiste a este mundo, tú la creaste, tú hiciste sus entrañas dentro del vientre de su madre. Tú sabes perfectamente por lo que ella está pasando, tú sabes cuánto temor le tiene ella a la epilepsia. Pero también, Señor, te pedimos que tú obres en su vida, en su corazón y que ella pueda tener toda la plena confianza de que tú estás en control de todo. Te pedimos, Señor, que tú tengas la misericordia de que le liberes completamente de esta enfermedad. Que pongas tu mano poderosa sobre de ella, Padre, y que ella no tenga que temer más, de sentir los ataques de la epilepsia. Señor, tú eres más poderoso que cualquiera, más poderoso que cualquier enfermedad y más amoroso que cualquier ser humano. Y tú, Padre, eres perfecto y tu poder, Señor, es inigualable. Te pedimos que con tu poder, Señor, tú la liberes. Obra en Leti, te lo suplico, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi amado Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Claro que seguiremos orando por ti, Leti. Esperamos que el Señor no permita que esto te regrese. Y aquí yo cometí un error con la pregunta, ¿verdad? La pregunta nos dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que hay pecado de muerte? Bueno, para esto, en la presentación sí está bien, ¿verdad? En la presentación sí está bien, yo nada más en mis notas tengo la equivocación. Pero bueno, lo primero que entonces nosotros tenemos que entender, ¿qué es pecado? ¿Verdad? Y en términos muy, voy a decir, infantiles, para que lo podamos entender mejor, a los niños cuando están en la escuela dominical o en la escuela bíblica de vacaciones, les enseñan que pecado es todo aquello que ofende a Dios o todo aquello que rompe nuestra relación con Dios. Así es que esto ya a usted le da una idea de lo que es pecado, ¿verdad? Y entonces, para que usted tenga una idea más clara, le voy a pedir que abra su Biblia en Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 15 al 16. Y Santiago nos va a decir cómo es que nosotros llegamos a pecar, ¿ok? Déjeme, acabo de aclararle la situación acerca del pecado. Le dije que pecado es todo lo que le causa a que no tengamos una buena comunicación, todo aquello que ofende a Dios. Pero Dios no es como usted y yo probablemente. ¿Verdad? Que a veces nos ofendemos sin que las personas sepan que nos están ofendiendo, sino que Dios tiene unas bases para que nosotros sepamos que hemos rompiendo esas bases, estamos pecando. Y a eso normalmente en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano, se le llaman los 10 mandamientos o la ley de Jehová, ¿verdad? En la ley, aunque en Nuevo Testamento el Señor Jesucristo cuando nació, murió y resucitó, ¿verdad? La ley quedó abolida, como quiera que sea la ley, dice el Señor, que está inscrita en nuestros corazones, y con la ley es que nosotros sabemos que es un pecado. Por tanto, si usted miente, si usted roba, si usted asesina, si usted desea en su corazón,
usted sabe que está pecando. Aunque usted no conociera los 10 mandamientos, usted sabe cuando usted está haciendo algo mal, por lo tanto, eso es pecado. Ahora, ¿cómo inicia el pecado en nuestras vidas? Esto es interesante saberlo. ¿Cómo es que nosotros hacemos un pecado? ¿Cómo cometemos un pecado? Bueno, Santiago nos lo pone bien fácil y lo tenemos que ver de esta manera. Santiago 15 dice, entonces, voy a empezar en el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese bien, esta palabra concupiscencia es la que nos da la idea. La idea es la que nos va a dar la clave, concupiscencia. Ahorita le voy a decir. Continúo leyendo. Atraído de su propia concupiscencia, estoy leyendo 14, es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, entonces, ¿cómo inicia todo? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, versículo 13, por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, quiere decir que esta concupiscencia, lo que quiera que sea, nos dice que nos atrae y nos seduce. Bueno, concupiscencia es el deseo desmedido de un deseo carnal. Eso es, o de un deseo, si usted lo quiere poner solamente de un deseo, es el deseo desmedido. Quiere decir que usted llega en un momento en que usted no lo puede controlar y está todo el tiempo pensando en eso que usted quiere hacer. Algunas personas dicen, es que no sé cómo cometí ese pecado. De repente se me dio, no. De acuerdo a Santiago, usted ya lo estuvo pensando y pensando y pensando y pensando, y cuando se dio la oportunidad es cuando usted inmediatamente la tomó. Y si usted es honesto con usted mismo, usted es honesta con usted mismo, usted va a recordar algún pecado en el que usted entró y que se va a dar cuenta que esto honesta, no se lo tiene que decir a nadie acerca de usted ni a nadie. Usted solamente tiene que ser honesta con usted mismo, honesto con usted mismo y aceptar delante de Dios que usted sí verdaderamente había venido pensando en este pecado y en cuanto se le dio la oportunidad, usted tomó la oportunidad y lo hizo, porque tenía esa gran necesidad, o no necesidad, esa gran atracción de quererlo hacer. Eso es lo que es la concupiscencia. Entonces dice que así es como inicia el pecado, ¿verdad? El pecado dice que empieza en nuestra mente y luego lo estamos ahí trabajando y luego nos seduce, somos atraídos, dice el 14, somos atraídos y después seducidos. Eso es cuando nosotros ya nos dejamos llevar por completo. Cuando usted oye que alguien le falló a la esposa o que alguien le falló al esposo, no es que no supe cómo sucedió, no, sí supe. ¿Y cómo sucedió? Fue desde que usted vio a la secretaria, a la amiga, quien sea, la vio muy guapa, muy atractiva, empezaron a sonreírse y en su cabeza empezó a crear ideas, hasta que llegó en el momento en que hubo la oportunidad y la tomó. Y cuando usted vio el dinero que no era suyo, que estaba ahí todo el tiempo, la persona lo dejaba la cartera descuidada y usted pensando con ese dinero yo podría comprar y en su mente está piense y cuando ve que nadie lo está viendo, usted toma esa cartera, se dejó seducir por el pecado y así le puedo decir varios ejemplos de muchos pecados. Así es como se da el pecado, ¿verdad? Entonces ahora ya entendimos cómo se da el pecado. Y ahora Santiago nos dice que el pecado entonces, dice, después de haber concebido da a luz el pecado. O sea, cuando la concupiscencia da luz, o sea, el bebé de la concupiscencia es el pecado, es lo que da luz. Es su deseo que usted no puede controlar, que no lo quiere controlar y no le pide a Dios que le ayude a controlarlo y no está todo el tiempo con la guardia en alto para controlarlo. Ese deseo finalmente pudo más y lo que da a luz es el pecado, ¿verdad? Da el pecado. Y luego, y el pecado siendo consumado, ya que se hizo el pecado le da a luz, ¿qué?
la muerte, quiere traer la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, aquí entramos en parte de la pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo muero inmediatamente que peco? No, hermanos. Usted saldría a la calle y estaría tapizada de muertos. Es más, los doctores al beber a luz, tal vez estarían cayéndose ahí muertos de los pensamientos, de las cosas que han hecho. Sería una mortandad increíble. Tal vez no habría humanos, ¿verdad? Porque todos tenemos pecado. No es a esa muerte a la que se refiere. A la muerte que se refiere es la muerte espiritual, que también nosotros lo conocemos bíblicamente como ser lanzados al lago de fuego eterno, que es el infierno. A eso se refiere con que eso es lo que es el fruto del pecado. Lo que usted consigue cuando usted peca contra Dios, lo que usted consigue es ser lanzado al lago de fuego eterno. Ahora, no quiero que sepa que Dios también provee la salvación para el pecado. De momento lo vamos a dejar ahí. Ya sabe usted que es pecado, ya sabe cómo se da, ya sabe a qué tipo de muerte se refiere este pecado, ¿verdad? Los pecados contra Dios. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿verdad? La pregunta se encuentra en Primera de Juan, ahí le da usted hacia adelante, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice así, lo voy a leer. A ver, ¿cómo no? A ver qué me pasó aquí, ¿no? A ver. Así tengo mal es primera de Juan 3. No, no sé si. Ah, caray, ¿por qué? No. Ah, búscamelo, por favor, rápido. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, hermanos, se los voy a leer en lo que mi esposa me da la cita para que ustedes lo puedan buscar también. La lectura es, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ya entendió. Vamos entonces a continuar. Ahí, primera de Juan 5. ¿Yo qué les dije? Perdón, primera de Juan 5, 13. Sí, y lo tengo bien en mis notas. Primera de Juan 5, del 13 en adelante, hermanos. Discúlpeme. En algunas ocasiones, bueno, ya sabe usted la viejez. Ok, aquí lo tengo en mi Biblia. Así es que ya vimos, ¿verdad? Vamos entonces a entender el contexto. El contexto nos está hablando de el testimonio del Espíritu. Versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿verdad? Que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ok, aquí claramente el apóstol Juan nos dice que hay dos tipos de pecado. Un pecado que no es de muerte y un pecado que sí es de muerte. Ahora, si usted se pone a hacer una búsqueda rápido, usted va a encontrar que algunas personas dicen que el pecado no es, que es de muerte es aquel el que el Señor castiga
porque ya no tolera más el pecado. Hermano, esto es efectivamente, Dios castiga con muerte en algunas personas, ¿verdad? Uno de esos ejemplos es el hecho, Ananías en Hechos 5, del 1 al 10, Ananías y Zafira. Usted recuerda que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo a través de mentirle a los apóstoles diciéndoles que ellos sí habían vendido una heredad en X cantidad de dinero, cuando en realidad la habían vendido más cara y se habían quedado con un dinero ellos. Y entonces los apóstoles dijeron, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Por lo tanto, murió ahí Ananías y luego murió Zafira unas horas o tiempo más tarde, ¿verdad? Porque le mintieron. Ahí, hermanos, algunas de estas personas que explican que este pecado de muerte dicen que ellos murieron porque pecaron de muerte. Su pecado fue tan malo que el Señor no lo toleró y las mató. Yo no creo que es el caso. No creo que es el caso. Sí creo que el Señor castiga con muerte a algunas personas, pero no creo que este es el caso en el que en Primera de Juan 5 se nos habla. Creo que en Primera de Juan 5 se nos habla porque nos habla de un pecado que dice que es de muerte. Hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. Bueno, como acabo de explicar en Santiago, todo el pecado da a luz la muerte. Entonces, efectivamente, estas personas pecaron y estaban destinadas a la muerte, pero a la muerte eterna. Como quiera que sea, ¿cómo aplicaría eso a los salvos? No aplica, ¿verdad? Porque el salvo ya es perdonado de sus pecados. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere entonces cuando dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida? Fíjese bien, usted normalmente pide por cualquier otra persona, pero hay personas que deliberadamente pecan con pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? Bueno, vamos a tratar de entenderlos juntos. Ahí mismo en Primera de Juan vamos a regresar a los versículos del 1 al 12. Primera de Juan 5, del 1 al 12. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama a lo que engendró, ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En todo esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor que a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahí nos detenemos, hermano. Esta es la clave. Si usted se da cuenta, el capítulo 5, el contexto, nos está hablando de la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Y nos está hablando quién es el que da testimonio de Él. ¿Quién es el que da testimonio de Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu, ¿qué es la verdad. Versículo 6. Es que de tal manera, el pecado de muerte es aquel que deliberadamente, con conocimiento de causa, rechaza al Señor Jesucristo como Salvador. El que dice que el Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios, no es Salvador. Esas personas están cometiendo pecado de muerte. Ahora, ¿cuándo se consume el pecado de muerte? Esto es importante. ¿Cuándo se consume el pecado de muerte? Cuando ellos mueren. Porque recuerde que todo ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse de sus pecados hasta antes de morir. En el momento en el que el cuerpo deja de respirar, deja de funcionar, y el espíritu lo deja, se acabaron las oportunidades.
Entonces, ¿cuándo es consumado? Usted ha escuchado de varios a personas que negaron y negaron y negaron a Dios y hicieron incluso videos explicando por qué Dios no existe y por qué de esto y por qué Dios. Estas personas estaban siendo atraídas por su concupiscencia a decir que Dios no existe. ¿Cuándo se consumó? Cuando murieron sin haber creído en el Señor Jesucristo, y este fue su pecado de muerte. Esa es mi interpretación, de acuerdo a los libros de teología que revisé yo, también concuerdan con esto. Sin embargo, tuve la curiosidad de ir a algunos sitios en internet, y los sitios de internet se van con Ananías, se van con otro tipo de cosas. Yo creo que este tipo de pecado de muerte se refiere a la muerte eterna de aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como Salvador, y al rechazar al Señor Jesucristo como Salvador están tildando de mentiroso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que da testimonio del Señor Jesucristo. Es que tengan mucho cuidado, porque hoy en día estas ideas de que el Señor Jesucristo, si la Biblia es verdad, si no, se están infiltrando de una manera increíble en las iglesias. Increíble. Y lo más grave de todo es que los hermanos están sentados como si nada, escuchando a los predicadores decir cada barbaridad. Acabo de enterarme precisamente de un pastor en Costa Rica. No estoy seguro si el pastor estaba en Costa Rica. De Costa Rica salió la noticia de que un pastor se levantó en su congregación y les dijo a la congregación que tenía algo muy serio que tenía que confesarles. Y la confesión fue que él era homosexual, que le gustaba vestirse como mujer. Y la congregación votó por dejarlo como pastor. ¿Se da cuenta? Si usted cree que estas ideas no se están infiltrando en la iglesia, si usted cree que le puede creer ciegamente a su pastor, incluyéndome a mí, usted recuerde que yo siempre le digo que todo lo que yo digo tiene que estar apoyado por la Biblia en el contexto apropiado. Usted le vio ahorita que vimos primera de Juan. Empezamos donde se encontraba la cita y regresamos para ver el contexto. Esa es la manera apropiada de estudiar la Biblia. Pero para esto se necesita que haya cristianos que no son flojos. Cristianos que están dispuestos a filtrar lo que el predicador, pastor, orador, está diciendo, y no solamente lo vean como una mera autoridad y por qué lo dijo, eso ya es. No, el pago de esto es muy alto, hermano. Es la vida eterna. El pago de que usted tolere algo así en la iglesia es su vida eterna, porque esta persona lo va a seguir guiando por el camino ancho, el camino que lleva a la destrucción. Así es que esta es la cuestión. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Es el rechazar al Señor Jesucristo como Salvador, que entonces hace que el Espíritu Santo sea un mentiroso, y usted entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo, que eso es un pecado de muerte. Es el único pecado que no tiene perdón. ¿Escuchó bien? Si usted, por ejemplo, es un asesino, que espero que no lo sea, pero probablemente usted lo es, y está arrepentido, porque ahora entiende que el Señor Jesucristo murió por usted en la cruz, que Él sufrió por usted, y usted está arrepentido y le pide perdón porque usted cometió lo que usted hizo, el Señor le perdona. Escúcheme bien, la sociedad probablemente no le va a perdonar. La consecuencia de sus actos probablemente va a ser cadena perpetua, tal vez lo van a poner en la silla eléctrica, lo van a dormir con una inyección. Esa es la consecuencia de haber hecho algo contra la sociedad. Recuerde que el Señor no nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Recuerde eso. Que algunas personas vienen y dicen, ay, entonces quiere decir que si yo pido perdón, ya no me van a cobrar en el banco los $5,000 que no les pagué de las tarjetas de crédito. No, no quiere decir eso. Quiere decir que el Señor te perdona tu pecado de haberle robado al banco,
pero las consecuencias en esta tierra de haberle robado al banco las tienes que pagar. Eso se las pagas a la sociedad. ¿Me entendiste? Así es que espero que le haya quedado claro cuál es el pecado de muerte. El único pecado que la Biblia nos enseña que no es perdonado, y que no es perdonado al momento en que es consumado. Y ya le expliqué cuándo es consumado el pecado de rechazo al Señor Jesucristo. Es en el momento en el que usted expira. Usted puede vivir toda su vida diciendo, rechazándolo, 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 pero usted no va a ser juzgado hasta en el momento en que usted expira, y entonces usted va a estar enfrente del gran juez y se va a dar cuenta que efectivamente el individuo, el Dios Todopoderoso, sentado a la diestra del Padre, es su Hijo a quien usted rechazó. Es que usted decía que eran fantasías y que nada más los borregos van ahí y que nada más en las iglesias quieren sacar dinero y todas las cosas que usted ha oído repetir de otras personas porque usted no sabe ni por qué lo dice. Eso es, usted se va a dar cuenta que su nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida eterna, y entonces va a ser lanzado al lago de fuego eterno. No porque Dios lo esté castigando, es porque es la paga de su pecado. Recuerda que lo leímos en Santiago, es la paga del pecado. Y usted tomó la decisión de no tomar el salvavidas. Fue su decisión, no fue la de nadie más. Es que si usted ya es cristiano y está viviendo una vida de pecado y usted no quiere aceptar lo que Dios le dice que tiene que hacer para corregir su vida, usted también va a enfrentar ciertas consecuencias, déjeme decirle, ¿ok? Así es que espero que le haya quedado claro. Muy interesante la pregunta, creo que es la segunda vez que contestamos ya esta pregunta, no sé si en este año o en años anteriores, pero ya habíamos hablado de esta pregunta. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar nuevamente a Job, ahí nuestras Biblias. Job 33. Y en lo que usted lo busca, aquí tenemos un nuevo personaje. Déjeme tomo tantita agua. Tenemos un nuevo personaje que lo conocimos apenas en el capítulo 32. Su nombre se llama Eliú y él se presentó prácticamente en el capítulo 32, pero ahora en el capítulo 33 él empieza a hablar a Job, se dirige directamente a Job. Recuerda que regañó a los tres amigos de Job y luego le habló también un poco a Job, pero ahora es completamente con Job el asunto. Vamos a ver qué interesantes cosas tiene Eliú que decir. Hay cosas que Eliú dice que son muy interesantes porque nosotros vamos a encontrar que es parte del Nuevo Testamento. Vamos a iniciar leyendo los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos ver que tú nos hablas a través de tu palabra. Vemos aquí a Eliú, Señor, hablando con esta integridad que cree él tener, con esta sabiduría que cree él tener. Señor, ayúdanos a ver claramente las cuestiones que Eliú apunta, que apuntan hacia ti. Y también ayúdanos a entender claramente, Señor, cuando nosotros asumimos ciertas circunstancias. No queremos asumir, Señor, por eso estudiamos tu palabra, porque queremos tener la seguridad de que caminamos de tu mano. Te amo, Señor, y te pido que me uses como una herramienta útil en tus manos. Guíame, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien me use, que sea Él quien nos traiga la enseñanza. Hazme dócil a su guía. Te amo y te agradezco estas cosas y te las pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, así es que Eliú, ¿verdad? Inicia creyendo, dice la Biblia, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Quiere decir que seamos honestos con nosotros mismos. En algunas ocasiones nosotros o nos inyectan o no les inyectamos a otros
una vanagloria, ¿verdad? Wow, qué inteligente eres, wow, cuánto dinero tienes, eres rico, wow, eres muy hermosa, eres muy bonita, eres muy bonita. Y luego, y a los jóvenes, qué guapo estás y qué grandote, hermano. Y luego creamos jóvenes que creen que nadie los merece y se quedan solteros, ¿verdad? Porque nadie los merece. Bueno, Eliú empieza a hablar hasta cierto punto de esa manera. Dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Fíjese bien, Eliú se apoya en que lo que él va a hablar va a demostrar que su corazón es recto. Tengamos mucho cuidado porque recuerde que nuestro corazón también alberga sentimientos malos, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tengamos mucho cuidado. Ten mucho cuidado cuando usted diga, yo estoy seguro que mis razonamientos, que lo que sale de mi boca va a ser porque yo soy recto. Tenga mucho cuidado porque usted se puede engañar a usted mismo. Dice entonces el 3, mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Definitivamente esta parte sí puede suceder, que usted hable con sinceridad lo que usted cree que es correcto. Usted puede ser sincero, no quiere decir que está bien, pero usted es sincero al hablar, ¿verdad? Usted es sincero al hablar. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eliú entra en esta parte muy buena, en la que al igual que Job, reconocen que son y que somos creación de Dios. No somos como los científicos nos dicen, somos un accidente, ¿verdad? Científico. El universo explotó y no sé cómo es que ellos explican que por accidente entonces una amiba y luego la amiba y esto y ahora ya somos seres humanos. No. Eliú, al igual que Job, reconoce que somos creación del Señor, Él nos hizo y dice que dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Qué interesante. Qué interesante. Usted tal vez ha visto por ahí videos que yo creo que son ficticios, ¿verdad? En donde dicen que ya están pudiendo hacer carne sintética, ¿verdad? Y sacan ahí unas maquinones y no sé qué tanto. Hermanos, si es sintético no es carne, ¿verdad? Están haciendo un plástico, lo que sea que parece carne. Bueno, a lo que voy es que esta carne no tiene vida. No tiene vida, no viene de un animal que tuvo vida y después de ahí la cortaron para alimentarnos como lo diseñó Dios. Esta carne nunca tuvo vida. ¿Por qué? Porque Dios nunca dio su soplo de vida en ello. Usted ha oído de aquellas personas que dicen que están muertas cerebralmente y que si las desconectan se van a morir. Por eso llaman a ese, si ya lo van a desconectar, ya a esa acción, ¿verdad? Porque en cuanto lo desconecten van a morir, porque ya no está el Espíritu de Dios en ellos, ya no hay el soplo. Es algo que el ser humano nunca va a poder duplicar, nunca va a duplicar el soplo de vida. Probablemente le van a querer injertar un dedo de puerco en su mano, ¿verdad? Por un tiempo estuvieron, todavía no sé si todavía lo hacen, algunos enfermos del corazón cuando tienen problemas de las arterias, le cortan la arteria y le ponen una de puerco, ¿verdad? Porque es lo que es más parecido, según esto, a la configuración humana. Así es que, no, hermanos, nos tenemos que entender que somos creación de Dios y la vida nos es dada por el soplo de Dios. Por tanto, la vida cesa en nosotros cuando Dios llama ese soplo. Bueno, Eliú reconoce esto también. Dice que él tiene vida porque el Omnipotente sopló en él. Y ahora reta a Job directamente, versículo 5. Entra en un reto directo a Job. Dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie. Fíjate bien, le dice, escucha bien y si detienes para contestarme, levántate y háblame. Háblame. A mí se me hace un tanto grosero para dirigirse a un mayor, porque recuerden que en el capítulo anterior él reconoció que él era de los menores, era menor, y ahí se está dirigiendo a un mayor, y más en la condición en la que estaba Job, porque recuerde que Job estaba enfermo, todavía estaba con la piel
pegada a los huesos, con las llagas, ¿verdad? Y todo esto que estaba sufriendo Job. Y Eliú le dice, a ver, ponte de pie y respóndeme, casi, casi como hombre, ponte enfrente de mí, ¿verdad? Y le está diciendo esto a Job, versículo 6. He aquí, perdón, heme aquí a mí en lugar de Dios conforme a tu dicho. Bueno, aquí Eliú definitivamente está poniéndose en una situación muy peligrosa. Nadie debe de ponerse en lugar de Dios. Absolutamente nadie, y menos ningún ser humano. Pero Eliú dice, yo defenderé a Dios, es lo que está queriendo decir. No lo justifico, hermanos. Yo no soy nadie para justificarlo. No digo que esté bien lo que hizo Eliú, ¿verdad? Yo no me atreveré a decir, bueno, yo aquí estoy en lugar de Dios, háblame y yo te voy a contestar. No, yo no soy Dios, yo no tengo las ideas de Dios. No, ni para nada nunca tendré una millonésima parte del conocimiento de Dios. Nunca. Nunca me podría poner yo en el lugar de Dios. Sin embargo, Eliú dice heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado, ¿verdad? Dice Eliú, yo soy humano. Tú dijiste que Dios te hizo y de barro fuiste hecho, yo también, es lo que le está diciendo Eliú. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Ahora Eliú quiere hacerle sentir a Job que él es su amigo, que él es su amigo, ¿verdad? Que él recuerde que él le dijo que él lo quiere justificar, él lo quiere justificar, ¿verdad? De cierto tú dijiste a oídos míos y yo a la voz de tus palabras, y yo oí la voz de tus palabras que decían. Ahora viene el ataque, primero lo hizo sentir bien y ahora viene el ataque. Yo te oí decir con mis oídos, dice, nadie me lo platicó. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Usted ha escuchado eso? O probablemente usted ha sido una de esas personas que lo ha dicho. ¿Por qué necesito a Dios? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Yo soy bueno. Yo le ayudo a la viejita a cruzar la calle. Yo le doy 3 pesos al muchachito, al cerillito en las cajas. Cuando todos le dan 50 centavos, 1 peso, yo le doy 3 pesos. Nunca he robado a nadie, nunca he defraudado y por lo tanto yo soy muy bueno en nuestro propio concepto, ¿verdad? En nuestra propia idea. Entonces, Eliú le está diciendo eso. Yo soy limpio y yo te oí decir que tú eres limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. De acuerdo a Eliú, esto es todo lo que dijo Job. Parte de esto sí lo dijo Job, ¿verdad? Lo dio a entender que Dios se había vuelto su enemigo y no una vez, en varios capítulos lo leímos. Entonces, de acuerdo a Eliú, le está recordando a Job que él escuchó cuando Job dijo esto. He aquí, en esto no has hablado justamente. Y te responderé que mayor es Dios que el hombre. Ahora, Eliú, nuevamente, toma la posición de sus amigos, de sus ancianos, ¿verdad? Porque dicen, esto no has hablado justamente. No has hablado justamente. Y te responderé que mayor es Dios que el hombre. Claro que es mayor Dios que el hombre. Ahora, él está queriendo dar a entender él está queriendo dar a entender que efectivamente Dios está castigando a Job por algo. ¿Se da cuenta? Ok, versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? Dice, ¿por qué te peleas con Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y ahora esto es importante que nosotros lo marquemos en nuestras Biblias, lo subrayemos, porque con frecuencia le decimos a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? No entiendo, Señor. ¿Por qué me está sucediendo? Y algunas veces, hermanos, es honesta la pregunta, que no entendemos por qué nos están sucediendo. Pero la mayoría de las veces cuando somos honestos con nosotros mismos y nos autoanalizamos como la Biblia nos pide que lo hagamos, nosotros sabemos por qué estamos pasando por ciertas circunstancias. Y la gran mayoría son consecuencias de algo por lo que nosotros no debimos de haber hecho
y permitimos que sucediera en nuestras vidas, ¿verdad? Señor, ¿por qué me va tan mal en mi vida, Señor? Es el hombre que yo amo. Sí, pero no era cristiano y te casaste con él. Fue tu decisión. Ahora no vengas con que no sabes, que no entiendes. Sí lo sabías, sí lo entiendes, pero fue tu decisión. Ignoraste al Señor. Lo ignoraste porque tú creíste que tus decisiones eran mejores que las de Dios. Fíjese bien. Entonces dice, he aquí, en esto no has hablado justamente, y te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. No espere que Dios le dé cuentas. Cuando usted acabe de leer Job, se va a dar cuenta que Dios no le da explicaciones a Job de por qué pasó por lo que pasó. Cuando usted acaba de leer al apóstol Pablo, el Señor no le da cuentas. No nos da cuentas. El Señor no nos tiene que dar cuentas a nadie. Él tiene un propósito para nuestras vidas y recuerde, el propósito de Dios para nuestras vidas se va a cumplir. ¿Cómo vamos a vivir durante este proceso? Depende de usted. Pero el propósito de Dios para su vida se va a cumplir. Recuerde a Sansón. ¿Ok? ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, versículo 14, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. De una o de otra manera habla Dios, pero el hombre no entiende. Actualmente, hermanos, ya el Señor ya no habla en una o de otra manera. Actualmente el Señor solamente nos habla a través de su palabra. En aquellos entonces recuerda que tenían al profeta. En aquellos entonces también se creía que el Señor les hablaba en sueños. Tenemos el ejemplo de Daniel, ¿verdad? Y de otros profetas que el Señor les habló, les explicó los sueños y a través de sueños les dijo. Pero quiero que note antes de que usted diga, hermano, yo soñé con carrujos de canela, ¿qué significa? Pues que no, que tiene que tomar un té de canela en la mañana. No creo que signifique otra cosa. No creo que tenga absolutamente ningún significado. A eso me refiero. El que usted sueñe con algunas cosas actualmente no es que el Señor le está hablando. Ahorita vamos a ver, si usted lo quisiera ver de esa manera, vamos a ver en qué conceptos Eliú lo presenta, ¿verdad? Y lo vamos a comparar con Daniel, ¿ok? Dice, ¿por qué contiendes contra él? Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Acuérdese eso. Somos necios. Necios. El Señor te habla de una manera, te habla a través del pastor, te habla a través de los diáconos, te habla a través de la Biblia, y a lo mejor a través de un video que viste, y tú sigues sin entender. Sigues sin entender por qué. Tu idea es la que debe de prevalecer, ¿verdad? Por sueños, empieza a decir Eliú cómo pues que Dios habla, le está diciendo a Job. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Y escuche esto, subráyelo. No para que sepa qué carro tiene que comprar, no para que sepa en dónde va a hacer las inversiones, no para que sepa qué medicina se debe de tomar, nada de eso. Vea el versículo 17. Para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. Para apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida que perezca a espada. ¿Cuál es la intención si Dios le hablara a usted en los sueños? Su salvación. ¿Se da cuenta qué interesante? Su salvación. Es que usted, si va a poner atención a sus sueños y usted ya es salvo, entonces empiece a desechar sus sueños. Pídale al Señor que no se acuerde de su sueño, pídale al Señor que le deje descansar. Se acabó, si usted es salvo. Pero si usted no es salvo, ponga atención. Si usted lo quiere ver de esa manera, aunque usted tiene la Biblia. Versículo 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos.
¿Cómo te llama Dios la atención? Cuando te da la enfermedad. Cuando estás sano, no quieres saber nada de Dios. Quieres andar en las fiestas, quieres andar en las excursiones, quieres andar aquí, quieres andar allá. En el único lugar donde no quieres andar es en la iglesia. En el único lugar donde no quieres dedicarle tiempo es alabar al Señor. Dedicarle tu esfuerzo para el Señor. No, ¿verdad? Incluso te enojas por todas partes con todo el mundo y el Señor es el que la viene a pagar porque ahora no voy a la iglesia. Dice, Señor, ¿yo qué tengo que ver con tus problemas? ¿Verdad? Dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Recuerde, el Señor nos llama la atención a que le busquemos. Y si usted va a los hospitales y usted quiere hablar con alguien, le dice, quiere hablar de Dios, le va a decir que sí. La gran mayoría de las personas en los hospitales, especialmente en el área de aquellos que ya saben que en cualquier momento pueden morir, quieren saber de Dios. Quieren saber de Dios. Es que Job, Eliú le está recordando todo esto a Job, ¿verdad? Versículo 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Qué curioso. Mi esposa y yo el otro día estábamos platicando que cómo conforme hemos ido avanzando en edad, como estamos haciendo viejos, cada vez comemos menos. Y comentábamos de un hermano de la iglesia querido, ¿verdad? Que están organizando los varones de la iglesia una carne asada y dice, ¿y yo a qué voy? Antes sí comía mucha carne, dice, pero ahora ni el olor lo tolero, ya no quiero comer carne. Y si llego a comer, dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque se nos van quitando ese apetito, ¿verdad? Aborrecemos el pan, ¿verdad? Ya no queremos la comida suave, ya no tenemos hambre. A los viejitos todos los hijos están, amá, coma, es que tiene que comer, es que tiene que comer. Si ya no tiene hambre, ya no le da hambre, es parte de la edad, ¿verdad? Sin embargo, hay otros viejitos como yo que nada más nos la pasamos empacándole, pero duro. Versículo 21. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, su vida a los que causan la muerte. Qué curioso. Usted pensaría, ¿por qué todos se pusieron la vacuna del COVID? Que no se querían morir, ¿verdad? Entonces, no, es que qué tal que me muero. Y para que, y usábamos como pretexto, para que no digan que yo no hice todo lo posible de mi parte. No, acéptalo, no te quieres morir, tienes miedo. Bueno, es hasta cierto punto es natural, ¿verdad? El no querernos morir. Dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Sin embargo, usted y muchísimos se pusieron la vacuna del COVID, pero dígame, ¿cuántos dejan las drogas porque se pueden morir? No las dejan. ¿Cuántos dejan de fumar porque les puede dar cáncer? No dejan de fumar. ¿Cuántas personas que se aman entre el mismo sexo dejan de tener relaciones porque se pueden morir por el AIDS o el SIDA? No. Es que la atracción de la que nos habló al principio, o de la que hablamos al principio, perdón, contestando la pregunta, de la concupiscencia es mucho más fuerte que estas cosas. Y cuando llegamos a lo del COVID, pensamos que, sí, no me quiero morir, pero por otro lado están haciendo cosas que constantemente están poniendo en peligro su vida. Así de cegados estamos con el pecado. Su alma se acercó al sepulcro a causa de, perdón, y su vida a los que causan la muerte. Los drogadictos ahí siguen con el que les vende la droga y son sus amigos. Los mandan a rehabilitación y salen, ¿y a dónde regresan? Al mismo barrio, a las mismas amistades, y no pasa ni 1 ni 2 meses cuando dicen, ¿qué crees? Que es que volvió a caer. ¿Cómo no va a volver a caer si se va a meter al mismito hoyo del que salió? Y no quiere aparte irse de otro lado. Los papás sufren porque no es que nosotros no queremos, no, pero es que son sus únicos amigos y llora y que cómo es, no, se acercan a los que causan la muerte. 23. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, esto es hermoso. Ponga atención, versículo 23
Por favor, ponga una marca o anótelo en sus notas. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber. Ahora, ese es el versículo 23, 24. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿De quién creen ustedes que está hablando? ¿Quién será esa persona elocuente? Aquella persona mediador elocuente. ¿Sería el Señor Jesucristo? ¿El mediador entre Dios y los hombres? ¿Que nos anuncia? ¿O es el Espíritu Santo? Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Se da cuenta? Hay algo hermoso que Eliú reconoce, y es que podemos obtener perdón delante de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Muy hermoso que nosotros lo encontremos en el Antiguo Testamento. Su carne será más tierna, ¿verdad? Cuando él entiende que Dios lo perdonó, que Dios lo justificó, y este mediador se lo hizo entender, que yo creo que es una ilustración del Señor Jesucristo, y aclaro, Edgar Velasco, 100%, Edgar Velasco creo que es una ilustración del Señor Jesucristo, no estoy diciendo que nadie más lo dice, soy yo, es que si usted, en esto sí, si usted quiere reclamarle a alguien, reclámeme a mí porque soy yo el que lo estoy diciendo. ¿Qué sucede cuando a usted le hacen ver que usted es un pecador y que Dios lo ama y que lo perdona? Renace, ¿verdad? Le llamamos que es un ser humano renacido. El Señor Jesucristo le dijo a este Nicodemo, le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasa cuando si usted naciera de nuevo? Ahorita van a nacer los bebés. ¿Cómo van a nacer estos bebés? O están haciendo bebés cada no sé cuántos segundos. ¿Cómo nacen esos bebés? Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Wow, así es. Dios te restaura cuando te perdona. Y en el momento que tú aceptas al Señor Jesucristo como Salvador, sientes que esa carga de pecado se cae de ti. Te sientes liberado, porque ahora eres hijo del Dios Todopoderoso. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, subraya el versículo 27, por favor. Dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, el que diga, he pecado, pervertí lo que Dios hizo recto y no me aprovechó, no me sirvió de nada. Reconoce que su pecado no le sirvió de nada. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Dios le perdona sus pecados al que reconoce que ha pecado contra Dios Todopoderoso. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta qué hermoso? Qué hermoso es que las personas todavía no sabían del Señor Jesucristo. Pero lo que el Señor había escrito ya en nuestros corazones, ahora lo habla la lengua. Hermoso, hermoso. Dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Cuántas veces te perdona Dios tus pecados? 2 y 3 veces. ¿Verdad? Aquí dice, escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Wow. Eliú efectivamente tiene un claro concepto, ¿verdad? De la salvación, del arrepentimiento de pecado. Eliú definitivamente en otro lado es similar a sus amigos. No sabe porque nadie sabe si Job verdaderamente tiene un gran pecado.
como quiera que sea, la ilustración que nos da de la salvación es impresionante. Porque algunas personas dicen, y los que en el Antiguo Testamento no conocieron al Señor Jesucristo, ¿no fueron salvos? Claro que tuvieron la oportunidad de ser salvos. Abraham fue salvo, Jacob fue salvo, ¿verdad? Elías fue salvo. ¿Por qué fueron salvos? Por fe. Y ahora Eliú nos hace entender que aún en aquellos tiempos el entender que habían pecado contra Dios les daba la vida eterna. Hermoso, hermoso. Así es que yo le invito a que usted reflexione este día. Probablemente usted es una de las personas que está pasando por una situación de salud difícil. Y porque está pasando por esa situación, ahora Dios ha llamado su atención hacia él. Y usted está pensando en Dios. Probablemente usted tiene una situación económica muy difícil y no ve cómo salir de ella. Dios está llamando su atención hacia él. Probablemente usted tiene un problema familiar muy fuerte y no ve cómo salir de él. Dios está llamando su atención hacia él. ¿Y cuál es la intención de que Dios llame la atención de usted aún en estas problemáticas que a nosotros nos suenan horribles? Eliú lo explicó, que le reconozcamos como el Todopoderoso y que nos libre de la muerte. Él te habló cuando estabas bien, Él te habló cuando no tenías problemas, cuando no estabas enfermo, cuando no tenías los problemas de salud ni económicos, pero tú lo ignoraste. Entonces ahora el Señor dice, me interesas tanto que prefiero hacerte pasar por esto para darte una oportunidad más. Recuerda que Eliú dijo que Dios habla de 2 o de 3 maneras. Bueno, ahora Dios te está hablando. Y Él quiere que, como el ejemplo que nos da Eliú, te arrepientas de tus pecados. Te arrepientas de que le has fallado al Dios Todopoderoso. Aun cuando su Hijo murió en la cruz del Calvario, como una víctima, que le arrancaron la carne, que le molieron su rostro, no tenía energía, lo dejaron sin comer, no le daban agua. Y todavía fue colgado, sus manos fueron traspasadas con los clavos y sus pies. Y todo esto lo pagó cuando tú debiste de haber sido el que debía de haber estado ahí. Yo debí de haber sido el que debió de haber estado ahí. Y Él tomó la decisión de pagar esa deuda. Y el regalo está ahí ofreciéndote. Y te da la oportunidad de que el día de hoy tú seas honesto contigo mismo y le pidas perdón con un corazón humilde y lleno de vergüenza por haberle hecho sufrir tanto. En este momento yo voy a hacer una oración. Esta oración no es para que tú la repitas. Yo no quiero que tú pienses que yo te digo que si tú repites una oración vas a ser salvo, no. La salvación solamente puede venir a ti cuando tú te arrepientes honestamente y valientemente de tus pecados. Cuando tú sientes verdaderamente ese gran remordimiento de haberle fallado a Dios. Si tú no lo aceptas, si tú no lo haces así, el que tú repitas palabras no te va a dar nada. Porque el Señor lo que ve son los corazones arrepentidos. Y es lo que está buscando ver de ti en esta tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios Todopoderoso. Y le decimos, bendito Padre Celestial, a través de este estudio de Job, a través de Eliú, he entendido, Padre, que yo soy un pecador. He entendido, Señor, que no me gusta alejarme de los que me llevan a la muerte. Me gusta embriagarme. Me gusta estar metido en las drogas. Soy adicto al sexo. Me gusta robar.
he matado. Señor, te pido perdón, porque cada una de mis acciones, mis mentiras, mis chantajes, cada una de esas acciones te ofendieron. Y tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Señor, yo no quiero caer con los que obtienen la muerte eterna. Me da mucha tristeza saber que el Señor Jesucristo vino a pagar por mí cuando yo no lo merezco. Pero con todo en obediencia a ti y en amor a mí, Él lo hizo. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la vida eterna. Te acepto en este momento como mi Salvador. Reconozco que eres el único que me pudiste haber rescatado. Sé que eres el Hijo del Dios Todopoderoso y que solamente a través de ti obtengo la vida eterna. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, te lo suplico. Séllame con el Espíritu Santo y no permita, Señor, que me aleje más nunca de ti. Ayúdame a serte fiel, Padre, sin importar las consecuencias ni las circunstancias. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Bueno, espero que usted esté hallando este estudio tan emocionante como yo, un estudio tan hermoso de Job, y ahora encontramos a Eliú que nos revela, ¿verdad?, la salvación. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, déjeme recordarle que tenemos la cadena de oración, ¿sí? La cadena de oración todos los días a las 7 de la tarde. Por favor, únase con nosotros a la congregación. Nuestra congregación lo está haciendo. Necesitamos que se una con nosotros a las 7 de la tarde todos los días, para pedirle al Señor que añada más miembros a la iglesia, especialmente nuevos creyentes, personas que vengan y que conozcan al Señor Jesucristo como Salvador. Y bueno, el siguiente anuncio que tengo para ustedes es que las mujeres victoriosas se reúnen la próxima semana, mayo 21 a las 9 de la mañana aquí en esta casa, mayo 21 a las 9 de la mañana. Les recuerdo que la invitación es abierta a todas las mujeres que vivan aquí en el área, ¿verdad? No tienen que ser necesariamente cristianas o miembros de la iglesia. Si usted quiere estudiar la Biblia, quiere ver cómo se comporta un grupo de hermanas en Cristo, estoy seguro que va a salir muy, muy contenta. Y bueno, también les recuerdo que a partir del 3 de marzo del 2024 nos estamos reuniendo en una iglesia, una iglesia en Aurora, Illinois, en el 1205 de la 7th Avenue, en Aurora, Illinois, 60505. Esperemos que nos pueda acompañar si usted vive en el área, si usted conoce a alguna persona que está buscando iglesia, que está buscando donde se predique la sana doctrina, le invitamos a que nos visite. Bueno, eso es todo. Claro, vamos a hablar por Fernando Pérez Galván. Vamos a orar por Fernando Pérez Galván ahorita que nos despidamos. Claro que sí, Leti. Vamos a orar por él. Vamos a ser despedidos en palabra de oración. Bendito Señor, gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia que has tenido al permitirnos estudiar tu palabra. Gracias porque pudimos entender con claridad, Señor, lo que Eliú le estaba diciendo a Job. Él se lo decía a Job, Señor, pero quedó abierto para toda la humanidad. Y entendemos, Padre, que a través de él, Señor, ahora nosotros podemos alcanzar salvación. Señor, también en esta situación, sabemos que hay personas que te necesitan y te pedimos principalmente por este señor Arturo Galván, Fernando Galván. Él tiene una situación emocional, Padre. Y tú sabes qué es lo que él tiene en su mente, cómo se siente en su corazón. Te pedimos, Padre, que tú obres también en él paz y tranquilidad.
que él pueda llegar a conocerte, Señor, como el Dios de paz, y que sea estabilizado y que él pueda tener una vida normal, Señor, para honra y gloria tuya, una vida llena de paz y tranquilidad. Sabemos que en tu bondad, Señor, tú vas a obrar, confiamos plenamente que también vas a seguir obrando en Leti. Te amamos, Señor, y también te pedimos que tú nos abras las puertas de aquellos hogares en las que han de recibir, Padre, la invitación y han de responder a tu llamado. Gracias, Señor, por amarnos primero. Te amo y te agradezco todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro oro. Amén. Estamos despedidos, tenemos un anuncio para usted, no se vaya. Amigos y hermanos en Cristo, los esperamos en la Iglesia Bautista Fox River en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois, todos los domingos a la 1:30 y 6 de la tarde, para que te goces de la abundancia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y para exaltar su nombre. Te invitamos todos los viernes a los estudios bíblicos a las 7 p.m. Estos son transmitidos únicamente por Facebook y YouTube. Te esperamos con los brazos abiertos.